Bueno, comenzamos Hebreos capítulo 5. Dice así la palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los extraviados e ignorantes, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Vemos acá la palabra, versículo 1, como dice: todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Vemos acá la palabra, la primera parte, que es una representación de Cristo, este sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque entraba en el lugar santísimo. Y recordamos, el lugar santísimo que entraba el sumo sacerdote solamente lo podía hacer una vez al año, y los otros sacerdotes, el resto de los sacerdotes, ofrecían el oficio para Dios. Por ejemplo, los panes sin levadura, acomodar el candelero, todo eso, todos los oficios, el resto, estaba la parte del lugar santo. El lugar santísimo, dividido por la cortina, entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero primeramente tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y después por el resto del pueblo. Pero era constituido a favor, porque era la figura de Cristo, en el sentido que entra en comunión con Dios, como si fuera que es un intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, en el lugar santísimo lo que escucha es la voz del Señor. Cuando escucha la voz del Señor, Él trae la voluntad del Señor, le comunica al pueblo, pero Él presenta esos sacrificios, prende el saumerio. Bueno, hay un montón de liturgias que hace adentro. La cuestión es que dice que se manifestaba la presencia del Señor en una nube, ¿no? Entonces le hablaba ahí al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote comunicaba a la vez a su pueblo. Entonces, en este sentido, como es una figura, una tipología del Cristo, el sumo sacerdote, nos lleva a esto, cuando dice en 1 Corintios 15:3: porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, vemos acá la palabra, dice, murió por nuestros pecados. Entonces, intercedió por nosotros, tomó nuestro lugar. Y esa es la figura que cumple el sumo sacerdote, el que está ante la presencia del Señor para ser intermediario entre Dios y los hombres. Esta es la función que cumple. Entonces, así también Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Entonces, Él expuso su vida, Él fue intermediario para que con ese sacrificio nosotros tuviéramos salvación. Me dice también en Hebreos 2:17, Hebreos 2:17 me dice esto: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces vemos acá la palabra semejante en todo, dice, a sus hermanos, o sea, al mundo, a la gente. ¿Para qué? Para que sea misericordioso. Esta es la palabra que vamos a desarrollar: misericordioso, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Imagínense que una persona, si no es misericordiosa, ¿por qué va a presentar sacrificio por otra persona? Entonces, si no hay misericordia, no va a haber sacrificio. Pero Él, entregando su vida, mostró la misericordia. Entonces dice, hecho semejante en todo a sus hermanos. Vemos, esta es la función del sumo sacerdote. Dice, para que llegara a ser misericordia o misericordioso, a fin, dice, y fiel sumo sacerdote, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Y si leemos un poquito más adelante,
un poquito más arriba, termina diciendo que, puesto que él, dice, también está rodeado de debilidad. Entonces comprende, ¿por qué? Porque también le pasa lo mismo. Entonces vemos que representa al Cristo, porque Cristo toma este cuerpo humano y vemos que él también lucha contra Satanás. Le pone las tentaciones, pero él estaba sin pecado, dice la palabra. ¿Por qué? Porque obedeció. Entonces tuvo la persecución, tuvo los padecimientos en el sentido, sintió hambre, sintió la sed. Cuando estuvo en la cruz también dijo, tengo sed. Entonces toda hay una simbología de la persecución de la persona humana y cómo Cristo padeció y tuvo misericordia, y así también nosotros, de la misma manera, alcanzamos la misericordia del Señor, pero también tenemos que pasar el proceso para tener misericordia de otro. Entonces, en este sentido, cuando vamos a predicar la palabra, el Señor lo que nos va a llevar es a padecer. Y entonces ahí es cuando nos toca tomar la cruz, pelear como Él peleó, destruir el pecado como Él lo destruyó, hacer la voluntad del Padre como Él la hizo. Eso es justamente humillación, hacer la voluntad de otro. Entonces hacemos la voluntad del Padre, pero explicámosla otra vez también. Muchas veces no hay deseo, porque la carne lucha contra el espíritu. Y ahí es cuando le tenemos que pedir perdón para que el Señor cambie nuestra voluntad, cambie nuestro deseo, para que, como dice en Hebreos, en 1 Corintios 9, 26, 27 y 9, 25, 26, 27 dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, dice. Y después dice, termina diciendo, pongo mi cuerpo en disciplina, dice, y lo obligo a hacer la voluntad del Señor. Yo lo traduzco así, lo estoy traduciendo así, no es exactamente lo que dice, pero sí en la traducción lo dice así. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, disciplino mi alma. ¿Por qué? Porque mi alma no quiere hacer la voluntad del Señor. Y la acostumbro a la oración, a la humillación, a hacer la voluntad del Señor, alimentarnos de la palabra de Dios para que se fortalezca nuestra alma. Porque, a ver, como dice la palabra, un atleta, un poquito más antes, dice, de todo se abstiene, dice, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para ganar una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible, una corona eterna, eso está diciendo, o sea, habla de la salvación. Entonces, dice, de todo se abstiene. Entonces, en el sentido de todo se abstiene, de todo pecado, o sea, no lleva, un atleta naturalmente no lleva una vida desordenada, tiene una forma, una conducta de entrenamiento, tiene una forma de comer, no come lo mismo que nosotros, tiene una dieta, se cuida, no tiene salida de noche. Un buen deportista que quiere rendir siempre, al menos que quiera rendir o quiera extender su carrera, se tiene que cuidar. Vemos que hay deportistas que no se cuidan. ¿Y qué pasa? Eso con el tiempo le pasa factura en el cuerpo, lo hace en los primeros años, pero después se ve en su entrenamiento y se ve cuando justamente viene la competencia, que no rinde de la misma manera. Lo trasladamos al fútbol, porque es lo que por ahí es más vistoso en el rendimiento. Una persona que no tiene disciplina, que no tiene entrenamiento o que tiene salida de noche, vemos que es una persona que va a rendir menos en la cancha, va a correr menos y va a cortar, por ende, su carrera. ¿Por qué? Porque lleva una vida desordenada, una vida de salida, y eso se nota en la cancha. Muchos deportistas se le ha notado, y siendo talentosos se le acabó o se le iba terminando la carrera muy rápido porque no mostraban el mismo rendimiento. Entonces se valoriza su cotización y ¿qué pasa? Tienen un futuro prometedor, pero ese futuro prometedor, por causa de que no tienen disciplina, no tienen conducta, terminan en equipos menores. Un caso, hay muchos casos de futbolistas, pero un caso es Ricardo Centurión. Es un deportista que creo que, no sé, un club chiquito ahora está jugando, pero en sus inicios era un deportista que prometía mucho y tenía mucho futuro porque tenía mucho talento. Pero ¿qué pasa? La vida desordenada le lleva a cortar su carrera. Entonces por eso Pablo termina diciendo, no siendo que, habiendo sido heraldo yo para otros, venga a ser eliminado. Entonces muchas veces, como el deportista es, cuando aparece y es una gran promesa, muchas personas quieren ser como ese deportista.
Pero después al disipar su carrera, o sea, son reflejos para toda la sociedad, pero al disipar su carrera viene a ser eliminado de la misma manera. Y así es con el pecado. De la misma manera, cuando no hay una disciplina, una conducta, puedes tener un buen talento en cuanto al desarrollo de la palabra, en cuanto a predicar, en cuanto a mucha oración, en cuanto te usó el Señor un tiempo, tal vez por misericordia o lo que fuere, pero mientras te dio la fuerza. Pero cuando no hay conducta, no hay humillación, a eso es a lo que me refiero, con el tiempo se ve. Con el tiempo se ve, entonces se ven esos altibajos, y en esos altibajos es cuando ya tu seguidor o la persona que te está observando, que para esa persona sos un referente, primeramente te va escuchando porque le llega lo que vos le contás. Pero al tiempo, cuando empieza a ver esto, la irregularidad en tu vida, entonces ¿qué pasa? Esa persona ya no te cree, ya te empieza a mirar de otra manera. Entonces ahí de a poco vamos perdiendo esa fortaleza de Dios. Dice la misma palabra, el que fuere flojo en el día de trabajo, dice, si fuere flojo, tus fuerzas serán reducidas. Entonces te vas sacando de a poco y vas perdiendo la motivación, ves que nadie te escucha. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina, una constancia, una perseverancia. Entonces en esto vemos que, como dice en Hebreos 17, que el Señor nos tiene que hacer pasar, hecho semejante en todos sus hermanos. Entonces pasamos por la lucha, pasamos por la disciplina, por la prueba, a fin de llegar a ser misericordioso. Misericordioso para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces ahí vas a entender, ahí vos vas a clamar por tu hermano, vas a comprender, le vas a dar una palabra, no para acusarlo, sino para mostrar el pecado. Porque una acusación es muy diferente. Estaba analizando, ¿no? Yo, mi forma de hablar, estaba analizando algo que últimamente lo estoy diciendo, error mío, y esto, una forma de comunicar un poquito así torcida, depende de una edificación del alma o una acusación. En el sentido, cuando yo digo a través del púlpito, digo, ¿cómo puede ser que hermanos que están 10 años sigan de la misma manera? Lo digo, ¿cómo puede ser? Entonces, no estoy comprendiendo que tengo primeramente que eso pasa por el pecado, por el engaño. Entonces, yo en lugar de decir así, tendría que decirlo, que tienen que luchar porque el diablo, en un momento, por más que venga con 10 años, te extravía, te saca la presencia del Señor. Y ya lo enfocás de otra manera, porque la persona toma como una acusación la primera expresión que dije. ¿Cómo puede ser? Como no entendiendo que Satanás puede engañar al que empieza, al que está por la mitad del camino y al que está llegando por el final, que lleve 10 o 20 años, que es el pecado en sí, que lo engañe, en un momento se enfría, y eso es lo que yo tengo que comprender, que le puede pasar a una persona, a otra, y me puede pasar a mí. Y dice así la palabra, acá en Hebreos 9:9. No, esto vamos a pasarlo por alto. A ver. Lucas 22:19. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y le dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. De igual manera también cuando hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y vemos que el sumo sacerdote es figura de Cristo. Y acá se está mostrando Cristo en la cena, cuando dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, derramado a favor vuestro, dice. Entonces ahí está mostrando la misericordia como un intermediario que ofrece. Y así también en nuestra vida, de la misma manera, nosotros ofrecemos nuestra vida, brindamos a favor de otra persona. En el sentido, a ver cómo podemos brindar. Cuando nosotros nos humillamos y nos informamos de la palabra, nos vamos fortaleciendo, vamos estudiando, vamos cumpliendo nuestro ministerio, vamos orando, es todo a favor de otra vida. ¿Por qué? Porque
Cuando estamos llenos de Cristo, como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vamos a edificar otra vida si estamos llenos de la presencia del Señor. Entonces lo que derramamos, como Cristo ahí en una simbología, nosotros en el sentido renunciamos a nuestra vida mundanal, pedimos perdón, confesamos nuestros pecados y entonces ¿qué pasa? Ahí es cuando el Señor hace la obra. El Señor hace la obra porque se ve una transformación. Cristo murió, pero resucitó. Nosotros morimos al pecado, resucitamos, y esa gloria, en el sentido del poder, el gozo, la paz, es la que vamos a transmitir. Y dice acá la palabra también, Lucas 22:33, vayan ahí, que es con referencia al 5:2, que dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Bueno, Lucas 22:33 me dice esto. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Lucas 23, 33 y 34. 23, ¿puede ser? Y dice acá en el 34, y Jesús decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos, perdónales porque no saben lo que hacen. 23:34 es seguro, no sé qué libro. 23, había dicho recién. Sí, primero dije 22, después dije 23. Dice acá, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque no tienen discernimiento, están extraviados, ajenos a la verdad. Entonces con eso también tenemos que tener paciencia. Y vos fíjate que dice acá, no saben lo que hacen. Ahora, en este sentido, fijémonos por quién se lo dice. Los fariseos, todos los que estaban en contra. Pero, ¿qué pasa? ¿Ellos sabían la palabra? La sabían perfectamente. O sea, en cuanto a la ley sabían. Pero estaban extraviados, ajenos a la verdad, no tenían discernimiento de lo que estaban haciendo, por más que sepan la palabra. Y en un momento, así también estamos nosotros, por más que sepamos la palabra, está extraviada nuestra mente, perdida de la presencia de Dios. Entonces dice, perdónanos. Entonces ahí está mostrando que se muestra pacientes con los ignorantes y extraviados. Y así también un sumo sacerdote debe ser paciente. Y dice, con los ignorantes y extraviados. Y esa intolerancia es uno de los pecados que también uno tiene, ¿no? Y esto tiene que ir puliéndolo, tiene que ir pidiendo perdón, tenemos que confesarlo, para que tengamos paciencia con el que no entiende, o con el que entiende pero actúa de manera diferente. Otra vez, mostrarlo por la palabra, eso está mal, se debe actuar así, 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 tenés que tener paciencia, tenés que tener tolerancia. Y esto nos lleva también Mateo 5:38, la otra vez lo había tocado un poquito, dice acá, 5:38 dice Mateo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Y este es nuestro primer actuar, ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque está mostrando la ley, y la ley muestra el pecado. Y así también nuestro primer actuar, ¿cómo es? Ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, yo te la hago. Entonces esa es la retribución del hombre natural. Ese es nuestro primer estado. Y dice acá 5:39. Dice acá la palabra, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero nosotros, ¿cómo actuamos? Con la espada de Pedro, como toqué la otra vez. Vuélvele la otra mejilla. Hay una forma natural, ¿no?, que lo explican, según los estudios, que yo no comparto todo. Sí que estaba en la ley, sí que estaba escrito, pero en el sentido de que dice,
Si te da una bofetada en la mejilla izquierda, dice acá, ¿no? En la mejilla derecha ponele la otra. Dice que los judíos, pero en otro lado dice inverso, por eso digo no comparto, porque dicen que los judíos esta mano no la usaban. Esta mano era impura porque era para limpiarse, hacer sus necesidades y todo. Pero cuando pegaban la bofetada, tampoco pegaban con mano abierta y con esta, sino que hacían así. Entonces, devuélvele la otra, dice. Devuélvele a la otra. ¿Por qué? Porque así ya era incómodo para pegar. Eso es lo que cuenta, según la costumbre judía. Ahora, yo me pongo a pensar, si yo le tengo que pegar, si es un esclavo, una persona baja, o sea, en el sentido de un delincuente que le podían pegar, yo le pego así, y otra vez le pego así, y otra vez le pego así. O sea que para mí no tiene mucha lógica, porque dice también acá, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, la túnica, en el sentido de quedarse desnudo. Déjale también la capa. Y en otra versión dice al revés, si te quiere sacar la capa, dale la túnica. Entonces ahí es cuando entra la incoherencia de esa explicación. Pero según esa explicación, dice que cuando te quieren sacar la capa, dale la túnica, quédate desnudo y vas a exhibir que está haciendo mal el hermano. Entonces, como una resistencia no violenta, se explica en el estudio. Y cualquiera que le obligue a llevar una milla, una carga, ve con él y lleva 2. Entonces, una persona, a un esclavo o un soldado o otra persona, podía obligarle a llevar 1,5 millas y más no, una carga. Pero dice, llévale 2. Entonces, ¿para qué? Para que se dé cuenta y se avergüence. A ver, una persona cuando es malvada, ¿qué se va a avergonzar? Ni va a tener cargo de conciencia. Por eso yo no comparto esas explicaciones. Sí que estaba escrito en la cultura, pero lo que muestra acá, la forma de actuar, que no debemos actuar ojo por ojo, diente por diente, como dice acá la palabra. Por eso, ojo por ojo, diente por diente. Porque daba la explicación, o en el estudio de la explicación, no, porque no te puede dejar hacer de todo, entonces le tenés que evidenciar. Y no es así, porque vemos acá la palabra, dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ahí entendemos, cuando vemos que esos rencores que tenemos muchas veces es por falta de paciencia, la intolerancia. Y se debe mostrar el sumo sacerdote tolerante para con todo. Y dice acá la palabra, 5:42. Al que te pida, dale, y a cualquiera que quiere tomar prestado de ti, no le rehuses. No le rehuses. A cualquiera que te pide, dale. Y vemos que está hablando supuestamente de una persona que es enemigo, ¿no? Pero ¿cómo dice? Dale a cualquiera que te pide. Y vemos que nuestro actuar es muy diferente. Cuando tenemos un enemigo, a ese no le vamos a prestar. Cuando tenemos una persona por enemigo, vamos a actuar totalmente al revés. Y no tenemos esa paciencia y esa intolerancia con los que están extraviados. Cuando la palabra dice, tenedla. Y dice acá la palabra, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, al que tenemos por enemigo, estamos en el estado de la ley. Pero acá dice, yo os digo, dice, esa es la ley de Cristo, la última ley, el último pacto. Amad a vuestros enemigos. Y dice, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen. Haced el bien. ¿Cómo tenemos que pagar? De otra forma. Entonces, vemos que justamente haced el bien, dice acá la palabra. ¿Y nosotros cómo tenemos la forma de actuar? Con venganza, con odio. Se metió conmigo, me la hizo así, ahora va a ver. No, conmigo no se va a meter. Entonces, vemos que es muy diferente. Dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, por nuestro enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Orar para aplacar. Porque nos va a perseguir, es así. Porque veo que también hay comentarios, por ejemplo, en ese estudio que había visto, que hay comentarios que dicen, no, pero ahora yo sé qué decisión voy a tomar porque me hacía ruido, porque si vienen y
te pueden violar y vos te vas a dejar. No está diciendo eso. Acá simplemente da un ejemplo de cómo debe actuar una persona, no con venganza. Eso es lo que está mostrando. Porque si lo llevamos a ese extremo, o sea, para explicación va a haber para todo. La palabra dice también mía la venganza. Y dice, verso, a ver, ahora vamos a leer 1 de Timoteo 1, 12 y 13. 1 de Timoteo 1, 12 y 13. La palabra desnuda nuestra condición y nos muestra mucho de esos espíritus de rencores, de ira, de división, de murmuración, y eso aplaca mucho y nos saca mucho la fuerza en el camino de Cristo. Nos trae división y bueno, culpabilidad, porque una persona que está con rencor es una persona atormentada. Una persona que guarda esos pecados de división es una persona que siempre va a estar atormentada. Y tal vez cuando la persona no está presente, con la que tiene problemas, más o menos está tranquila, pero cuando se presenta, ¿qué va a pasar? Otra vez florece el pecado y otra vez nos sentimos mal. Yo esto no con ánimo de murmurar, pero lo pude ver en el velorio de mi tía Rosa, y la vi a mi prima, bueno, la más grande, y tiene recuerdo de hace 30 años atrás. O sea que se fue de la casa, está viviendo sola, hizo su vida, pero todavía eso guarda. Y cómo a través del tiempo fue llevando esa mochila, que la tiene hoy, la mochila del rencor, del malestar. Y vemos que no es solamente separarse naturalmente y llevar una vida aparte, sino que si vos no perdonás no podés superar. Y es una persona resentida en el fondo. Y una persona resentida es una persona que sufre, porque no es una persona feliz. Entonces vemos que así está nuestra vida cuando no somos felices. Después, por más que, si yo tengo un resentimiento hacia alguien, por más que esa persona con la que tengo resentimiento después haga lo que haga por mí, no me va a satisfacer, porque yo tengo que despojarme también del resentimiento. Eso es lo que me muestra la palabra y lo que muestra nuestro estado. Dice así la palabra acá, 1, 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Por ignorancia en incredulidad. Entonces la ignorancia es no tener entendimiento, no tener entendimiento de su pecado. A esto es lo que me refiero. Tal vez tenga entendimiento, porque Pablo tenía entendimiento de la palabra. Él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Entendimiento le sobraba, pero no tenía revelación de su pecado, el entendimiento. Y yo creo que toda persona lo hace con un grado de ignorancia. No actúa así porque piensa que es justificado lo que está haciendo. Entonces, ya sabe la palabra, no sabe, no le es revelada. No le es revelada, porque si no, no lo haría. Como dice Pablo de los fariseos, porque dice, si hubieran conocido que era el Salvador, dice, no hubieran matado a Jesucristo. Si hubieran conocido, dice. Ellos mataron al autor de la vida, mataron al Salvador. Pero si ellos hubieran sabido, no lo hubieran matado. Pero no les fue revelado, por más que sabían la palabra. Y muchas veces sabemos la palabra, pero no nos entra en la cabeza porque no se nos abre el entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar el pecado. Muchas veces nos entrega a vanidad, pero muchas veces también nos pide ese humillarnos, ese pedir perdón para que sea revelada nuestra culpabilidad, nuestro pecado. Y dice, lo hice en incredulidad. Y con eso también tenemos que tener paciencia. Paciencia. Uno tiene un entendimiento, a uno se le revela antes, a otro se le revela después. Nuestra parte debe ser paciencia y enseñanza.
Y la otra parte, el trabajo, el proceso, el martillo de Dios es el que tiene que hacer la obra. Nosotros no podemos hacer nada. Y como dice la palabra, no es con ejército, no es con espada, es con el Santo Espíritu de Dios. No le vas con la violencia, con los golpes, con la venganza, no le vas a hacer cambiar a nadie. Por el contrario, solamente está añadiendo más enemigos. Dice acá la palabra, Lucas 22, 31 y 32. Esto es lo que le dice rápidamente, le dice a Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearos, como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y vuelto confirma. A ver, ¿qué hace el sumo sacerdote? El sumo sacerdote intercede, pide. Cuando ven un pecado, cuando ven debilidad a su hermano, lo que hace es orar por esa vida. Entonces esto hizo Jesús. Oró por Pedro para que no le falte. A ver, ¿se manifestó Satanás? Sí. ¿Tuvo incredulidad? Sí. ¿Lo negó? Sí. ¿Lo negó? Sí. Lo negó 3 veces. Pero ¿qué pasa? No es que no se va a manifestar el pecado, se va a manifestar como en Pedro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos muestra esa ilustración? Que después se arrepintió. Entonces, se va a manifestar el pecado, pero cuando ese sacerdote, esa persona, está intercediendo, está orando, lo que te está haciendo es ayudar en oración como la figura del buen samaritano, para que en un momento tengas entendimiento y entonces te arrepientas. El pecado se va a manifestar, pero después va a llegar el entendimiento y como dijo de Pedro, y se acordó de las palabras y lloró amargamente. Y se acordó, porque la palabra es la que quebranta una vez que cae en el pecado, el aviso que te dio Jesús a través de la palabra, el Señor a través de la palabra, y después eso te lleva al quebrantamiento y al arrepentimiento. Marcos 6:34. Marcos 6:34 nos dice esto la palabra. Es bueno hablar también de la misericordia, porque siempre estamos diciendo, tenés que arrepentir, es bueno, arrepentimiento siempre, pero también mostrar la otra parte, cómo debe actuar, cómo te debe tener misericordia. Esto es armar un rompecabezas, porque hay vidas en diferentes condiciones. Marcos 6:34. Y dice así la palabra, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Tuvo misericordia, dice, tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor, no tenían una guía. Y dice, comenzó a enseñarles. Y ahí ella está mostrando el camino de un sacerdote, en ese sentido, el pastor, el que tiene que no solamente orar, sino enseñarle cuál es su condición, el pecado, el cómo enseñarle. Pero le enseñó ¿con qué? Con compasión, con misericordia, no con violencia, no con enojo, no con odio, no con venganza. Entonces vemos que una instrucción muy distinta, y como lo explicaba al principio, una cosa que diga, ¿cómo puede ser? Cuando yo me enojo digo así, es un error que lo analizaba. Cuando simplemente con cambiar una pequeña palabra, en el sentido, yo me despojo del pecado, ¿y qué voy a decir? Voy a expresarme de otra manera, voy a expresar, estás perdido, este es el pecado, y bueno, voy a ir mostrando para que esa multitud, el que está escuchando, se humille, no tome como una acusación, una ofensa, porque la manera de decir delata mucho en nuestra condición. Muchas veces cuando tenemos ese espíritu acusador al mirar el pecado ajeno, así nos expresamos. Pero cuando te va despojando y el Señor te va dando discernimiento, ya la expresión cambia, es de otra manera. Te tenés que humillar porque el pecado se manifiesta así, te enfriaste de esta manera y bueno, en un momento viene el engaño, en un momento te extravía, así. La forma dice mucho. Entonces, como dice la palabra, no teniendo señorío de la obra, dice en Primera de Pedro, dice, no teniendo señorío de la obra, dice, sino, dice, corrige con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre. Entonces, ese espíritu de mansedumbre es el que va a doblegar la voluntad de otro.
Yo creo que muchas veces uno se doblega, o sea, en el sentido, obedece más por temor, por el reto, por lo que le van a decir, que por la obediencia en sí que hay. Entonces, cuando hay un temor en el sentido reverente, de respeto, pero hay una corrección de misericordia, uno va a servir con placer. A ver, naturalmente, a los que han trabajado bajo patrón, ¿con quién trabajaban mejor, más cómodo? ¿Con el patrón que te ordenaba bien? ¿Que te hablaba bien? ¿Que era amable? ¿Que era entendido? ¿O con la persona que te mandoneaba y te maltrataba? Y lógicamente te vas a sentir más cómodo con un patrón que te trata bien. Aunque hasta que, a ver, como me dijo una persona que trabajaba conmigo, se había ido y después volvió. Se fue a ganar más, pero volvió. ¿Por qué? En el primer trabajo le trataban mejor. Acá se puede, allá no. Te trataban, te tenían así, a ver, te basureaban un poco más. Entonces prefiero ganar menos pero estar tranquilo. Bueno, en ese sentido, de la misma manera, nuestro trato es lo que va a generar una buena convivencia saludable. No, y vos fíjate una cosa que yo me voy dando cuenta de lo que me pasa a mí. Muchas veces nos miramos a ver quién hace más o quién es el que está fallando. En lugar de que haya una buena convivencia, así actuar, o sea, con ánimo pronto, dispuesto. Viene el mandoneo o la forma de pedir áspera. Entonces, a ver, uno no está predispuesto para el servicio. ¿Por qué? Porque esas palabras cuando actúan así, dañan al alma. Entonces, todas estas cosas estoy analizando en mi vida, cómo actúo, cómo la raíz de amargura nos lleva a esto y nos lleva a una religiosidad. Nos lleva a una religiosidad que tal vez que quiero tocar también el mensaje en la semana, que los fariseos, dice, a ver, como excusa, dice, hacían largas oraciones, ¿no? Alargaban su filatería. Entonces, en la misma condición estamos. Hacemos largas oraciones, ¿para qué? Para ganar el favor de Dios, supuestamente, ¿no? O para mostrarnos ante, mirá cómo ora, él sí es santo, esa persona sí es santa. Y mirá que no se habla en ese versículo en contra de la oración, sino con el espíritu que lo hace, con el espíritu. Entonces muchas veces uno ora 4 horas como si fuera que va a alcanzar el favor de Dios porque ora 4 horas. En lugar de pedirle arrepentimiento de su pecado. Porque perfectamente puede orar tal vez 1 hora, pero si hay arrepentimiento eso es lo que cuenta Dios. Y vos fíjate que los fariseos hacían largas oraciones y no se la tomó el Señor. Van a repeticiones. ¿Por qué? Piden perdón. Así como estamos nosotros, yo me reflejaba en eso. Pues yo voy pidiendo perdón, pero la amargura que tengo por dentro me consume, digo. Y entonces ahí es cuando empiezo a ver que llevamos una vida muchas veces religiosa, que queremos alcanzar el Señor con nuestros esfuerzos, en lugar de ir a la cruz. Y vos fíjate que Cristo dice que Él descendió, Él nos tiene que alcanzar. Pero ¿cómo va a alcanzar? Al que se presenta como pecador, al que presenta el pecado, no al que quiere ganar por obras la purificación. Porque esa oración, cuando no hay arrepentimiento, por más que pida perdón, no hay arrepentimiento, esto es lo que digo, y no pide un corazón arrepentido, es cuando, a ver, no la va a escuchar el Señor. Entonces, en este sentido, tengo mucho que analizar, creo que todos estamos en la misma condición, por algo lo vamos a tocar en la palabra, pero esa religiosidad está entre nosotros. Y eso nos impide sentir la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos mirando a ver si aquel cae. ¿Para qué? Para ganar supuestamente favores en este lugar, para ganar rangos en este lugar. Estamos mirando el actuar de Dios. Y todos estamos de la misma manera, porque vos fíjate que cada uno se cuida del otro. ¿O no es así? Yo cuando digo por el celular, cuando lo dije por el celular, de la misma manera, a ver, o no se esconden de mí. Cuando quieren hablar por celular, que se van a la pieza ahí escondido, tras la puerta, así, A ver, ¿por qué? Porque nos estamos cuidando uno del otro, en lugar de... Nada tiene de malo usar el celular, pero ya nos sentimos tan perseguidos, tan acusadores también a la vez,
que actuamos ya para el ojo humano y no sentimos la presencia del Señor. Y esto es lo malo en este camino, porque nos vamos llenando solamente de amargura, nos vamos cargando de enojos, de divisiones, y queremos supuestamente mostrar algo ante nuestros hermanos que nos sentimos. Porque podemos orar, ya digo, 1, 2, 3 horas, 4 horas, pero si no sentí la presencia del Señor no sirve para nada. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Bueno es saber orar o poder orar a esa cantidad de horas, pero sintiendo la presencia del Señor. Pero cuando la amargura te consume, no es bueno. Y vos fíjate en qué te vas a dar cuenta también que no estás yendo para adelante en el resto del día, porque tal vez uno se liberte un poquito. Bueno, me liberté un poquito en la oración, pero después te sentís vacío otra vez, al toque te sentís vacío. Eso porque no está la presencia del Señor. La presencia del Señor te debería llenar de gozo, deberías sentirte cómodo, deberías sentir esa unión fraternal, pero por el contrario, sentís una incomodidad, división. Hay muchas cosas que analizando, pensando, nos vamos a dar cuenta que llevamos una vida totalmente religiosa y ajena a lo que Dios quiere para nosotros. Una vida sufrida, una vida, un ejemplo que había escuchado de Martín Lutero. Martín Lutero, ustedes saben que fue un hombre, creo, el primer protestante que protestó contra la Iglesia Católica, un sacerdote católico. Y él dice que se levantaba a medianoche para cortar su sueño, y se latigaba la espalda para ganar los favores de Dios. Cortaba el sueño y oraba, cortaba el sueño para no dormir. Y él pensaba que se iba a morir muy rápido, así iba a llegar más rápido al cielo también, que estaba ganando los favores de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. De alguna manera eso lo estamos haciendo. Y ¿se acuerdan que Karina tocaba, creo que el año pasado, lo del ascetismo? El ascetismo viene de la cultura griega, que es querer alcanzar el cielo, eso creo que lo pregonaba Platón, mediante conducta natural. Quieren subir al cielo, como la Torre de Babel, queremos subir al cielo con esfuerzos naturales, sentir la presencia del Señor. Pero nosotros tenemos ascetismo religioso, en el sentido de esfuerzos humanos para agradar a Dios. Mirá cómo obra, mirá no duerme nada, mirá no descansa nada, mirá cómo se esfuerza, mirá cómo está ahí y se rompe, todo el tiempo está. Y eso no te pide Dios. Lo que te pide es el quebrantamiento de corazón para que actúe, como dijo Pablo. Yo trabajé más que todo, pero no yo, Cristo en mí. Y vas a querer, como conducta estamos llevando, no dormir bien, estar atareado en todo. Parece que la vida es vivir corriendo, apurado como el correcamino. ¿Por qué? Porque si no te apuras es como que ya estás en pecado, estás perdiendo el tiempo. Y no te manda, Dios en la palabra no lo dice vivir corriendo, sino que sentir la presencia del Señor es lo primero. Y cuando más ocupamos el tiempo, o sea, en el sentido, más le agregamos más culto, más palabras, más culto, más palabras, más oración, menos dormimos, pensá que así vas a ganarle a Dios. Cuando el Señor te está pidiendo una sola cosa, te está pidiendo un corazón quebrantado. Dijo David, no quiere sacrificio que yo lo daría, y ese sacrificio que uno pueda ofrecer está mostrando de la conducta del hombre que uno puede ofrecer, de la manera del hombre, y sin embargo no sentimos la presencia del Señor. Nos crea un malestar, una raíz de amargura, no somos libres, y en eso tenemos que meditar mucho, una conducta totalmente religiosa. Y después llega ese momento en que nos preguntamos, ¿vale la pena el camino del Señor? Tanto sacrificio, no dormir, renunciás al trabajo, renunciás a una vida familiar, renunciás a todo, a tener tu vida en el sentido de tu vida con el Señor, pero una vida privada, en el sentido, privada, ¿cómo decir? Con tu familia, matrimonialmente, todo. Decir, no me voy a casar, voy a servir al Señor,
pero ¿cómo le estás sirviendo al Señor? Y de ahí es cuando tenemos que preguntarnos mucho. Tenemos que preguntarnos mucho. Y sondear a través de la palabra qué clase de vida estamos llevando. Si hay un descanso, sinceramente, ¿no? Para el beneficio de uno. Si hay paz, de esa paz que siempre decimos, paz, gozo, alegría. Sí, o si simplemente son esfuerzos humanos, pero no sentís nada. Ese es el error. El esfuerzo puede estar, pero si no hay quebrantamiento de corazón, no hay discernimiento, no sirve para nada. Entonces, en ese sentido, analizar, Señor, perdóname, primeramente haceme descubrir el pecado para que pueda actuar bien, para que este esfuerzo, al menos si es humano lo que estoy haciendo, se transforme en un esfuerzo espiritual, entonces llega a ser fructífero, y me llene de gozo a mí, me llene de paz a mí, porque no estamos llenando solamente de tareas naturales y con eso no vemos que los resultados cada vez son más frustrantes, peores. Entonces vos ves que no avanza el lugar, no avanza tu vida espiritual, no le encontrás un sentido y al final eso te lleva a debilitarte. A veces hasta uno quiere olvidarse totalmente del Señor, quiere irse del lugar, trae cansancio y después le echa la culpa a Dios. Y la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento en todo lo que estamos haciendo mal. Y la palabra nos revela nuestra conducta para tener ese vínculo, para traer esa alegría otra vez a nuestra alma. Y si trae la alegría a nuestra alma, trae la alegría a la casa de Dios. Entonces así sí se va a llenar también la casa de Dios. Porque si yo estoy contento, otra persona que me va bien va a decir, qué bueno charlar con el hermano, qué bueno, siempre te trata bien, una buena conducta. Yo me acuerdo que una vez había ido de vacaciones y cuando iba de vacaciones yo venía con todas las pilas. Y vine y encontré una persona nueva y me puse a charlar, mientras tanto estaba cocinando un par de churrasquitos, le hice también al muchacho, en ese tiempo trabajaba, lógicamente era otro de los movimientos, y le estaba haciendo un par de churrasquitos, le convidé, charlamos, qué bueno, la verdad que muy copado, me decía todo eso, y se sentía bien el muchacho. Habrá durado 2 semanas, 3, se me acabaron las vacaciones, se te acaban las pilas de energía y de vuelto a la misma amargura, ¿no? A ver, eso tendría que ser cotidiano para nosotros, pero el buen trato habla mucho y que la persona desea quedarse en el lugar. Pero si después ya no hay trato, hay una indiferencia, la persona se quiere ir, no quiere estar acá, no quiere compartir, no quiere estar, no quiere hablar, entonces no te acomoda, como dice la palabra, conocerás gente que no habías conocido por causa de mi nombre. ¿Y quién te va a querer conocer si, o para qué te lo va a enviar el Señor si le tenés poco y nada para ofrecer? Por más que decimos que conocemos el camino de la cruz, la humillación, conocemos, los otros no tienen discernimiento, pero ese discernimiento queda invalidado si hay un maltrato. Entonces en esto tenemos que ser pacientes, como dice acá la palabra, y sondear en qué lugar estamos. Seguimos mañana, ¿ven?